Siguiendo con la exposición para la comunidad, hoy he querido exponer sobre aborto, que muchos pacientes en los cuales nosotros evidenciamos por la emergencia son aquellos pacientes que presentan este diagnóstico, ¿no? Y creo conveniente que las pacientes siempre preguntan sobre ello y deberían tener en cuenta eh, por qué las causas, el manejo de esta patología. Dentro de la hemorragia de la primera parte de la gestación, en el primer trimestre, es donde encontramos en más frecuencia esta patología, que es el aborto. La definición: el aborto viene del latín arbori, abortar, latín arbortus, deriva del término arborior. Ortus es el participativo del verbo oriri, mal ortus, nacimiento, es decir, parto anticipado, privación del nacimiento antes de tiempo. El aborto se define como la interrupción espontánea inducida del embarazo antes de la viabilidad fetal. Según el CDC, OMS y el National Center for Health Studies, definen como una interrupción o pérdida del embarazo antes de las 20 semanas de gestación o con un producto expulsado con un peso menor de 500 gramos. Dentro de mi introducción aquí en Perú, estos doctores en un estudio mencionaron que el aborto incompleto no complicado es una de las emergencias obstétricas más frecuentes de los servicios de salud, los cuales ocasionan un altos costos en la atención. Para el manejo del aborto incompleto, los servicios de ginecología obstetricia del país utilizan la tecnología de aspiración manual endouterina AMEU y el tratamiento médico con misoprostol, ambas con la misma seguridad y efectividad. Para tener una clasificación sobre este aborto según el tiempo de edad gestacional, puede ser una pérdida temprana del embarazo, puede ser, un aborto temprano o un aborto tardío. Un aborto temprano se define como un embarazo no viable intrauterino, ya sea con un saco gestacional vacío o un saco gestacional que contenga algún embrión o feto sin actividad del corazón fetal dentro de las primeras 12 semanas de gestación. El 80% de abortos espontáneos ocurren dentro de las primeras 12 semanas. El aborto tardío es aquel que tiene lugar con 12 semanas o más de gestación. La tasa de pérdida espontánea en el segundo trimestre va a variar. Esta clasificación he querido exponerla para tener en cuenta y para diferenciar qué aborto o qué tipo de abortos por el que se está pasando. Para Principalmente para iniciar, tenemos a la amenaza de aborto, que no es más que un sangrado vaginal que aparece antes de las 20 semanas a través del orificio cervical cerrado, pero que puede ir acompañada de dolor pélvico, ¿no? Usualmente es un dolor pélvico más sangrado, pero los orificios se mantienen cerrados, no hay pérdida aparente de ningún contenido intrauterino. El aborto en curso, que puede ser inminente o inevitable cuando se rompe las membranas. El aborto incompleto, que es una hemorragia después de la separación parcial o completa de la placenta y dilatación del orificio cervical. El aborto completo es una expulsión completa de todo producto más orificio cervical que se cierra posteriormente. El aborto retenido es un producto muertos de la concepción que se han conservado durante días o semanas en el útero con un orificio cervical cerrado, y el aborto séptico, que es un aborto como ya hemos mencionado, pero con signos de infección generalizada. Según las causas que debemos de conocer del aborto, tenemos en primera a la cabeza como causa principal las anomalías cromosómicas, 95% de errores de gametogénesis materna, 5% por errores maternos, las más comunes las trisomías y las monosomías, triploidías, etc. También tenemos factores maternos como son infecciones, diabetes mellitus mal controlada, obesidad, enfermedad tiroidea, lupus, estilos de vida como el alcoholismo, y factores paternos que también pueden asociarse al aborto. Esta es la causa que ya expliqué, y hay otra definición que también podemos aplicar, que es el aborto recurrente habitual, que no es más que 2 o más embarazos fallidos confirmados por examen ecográfico o histopatológico espontáneo, ¿no? Y tenemos el aborto recurrente primario, que es pérdidas múltiples en una mujer que nunca ha dado luz a un bebé, y secundario, que son pérdidas múltiples de embarazos en una paciente con un nacimiento vivo previo.
Para nosotros poder dar un manejo, tenemos que primero conocer qué es un embarazo viable, no viable, y un embarazo intrauterino de viabilidad incierta, un embarazo de localización desconocida, y cómo podemos diagnosticarlo. Nosotros para diagnosticar un aborto tenemos que pedir unas ciertas pruebas que nos permitan conocer más sobre este diagnóstico. Una de ellas es la ecografía pélvica o ecografía transvaginal, que se realiza ante estas pacientes que vienen con estos síntomas, y una gonadotropina coriónica humana, que es la que se pide, la que se pide, y que según la OMS una prueba de suero positiva es a partir de 5 miliunidades por mililitro. El diagnóstico de embarazo no viable, que muchas veces tenemos este diagnóstico, o una gestación no evolutiva, tiene que tener cuatro de estos criterios tenemos que tener. Uno, puede ser una longitud cráneo caudal de más de 7 milímetros sin latido cardíaco, un diámetro medio del saco mayor a 25 milímetros sin embrión, una ausencia de embrión con latido, ausencia de embrión mayor a 2 semanas después de una exploración que haya mostrado que hay un saco gestacional pero sin vesícula vitelina, y la ausencia de embrión mayor a 11 días después de una exploración que mostrara un saco gestacional o una vesícula vitelina, ¿no? Acá tenemos una cronología de los hallazgos y cuando vamos a encontrar un saco gestacional, ya a las 5 semanas de gestación, vamos a encontrar un saco gestacional, una vesícula vitelina a las 5.5, a las 6 ya podemos encontrar un embrión, a las 6.5 una embriocardia, o sea, latido cardíaco ya podemos evidenciar, y a las 7 semanas incluso el amnio rodeado del embrión. Aquí podemos observar en una eco transvaginal el signo de doble anillo o una reacción decidual en la cual se encuentra dos líneas ecogénicas bien definidas que son del saco gestacional mayor a 2 milímetros, ¿no? Lo podemos encontrar en un embarazo inicial de 5 a 6 semanas. Y como ya había mencionado, todos los criterios para poder determinar si es una gestación viable o no viable o una gestación evolutiva. Para el manejo de este aborto, nosotros tenemos que tener en cuenta que el manejo principal se maneja con misoprostol. Si tenemos una gestación menor de 2 semanas, podemos iniciar con misoprostol de 800 microgramos, ya sea vía bucal, intravaginal o sublingual, y mayor a 12 semanas, refiere la OMS y la FIGO, 400 microgramos cada 3 horas. El tratamiento quirúrgico, como ya había mencionado dentro de la introducción, tenemos a la MEU, que es la evacuación uterina por aspiración, o también tenemos alegrado uterino. Los estudios muestran que el uso del legrado por aspiración es superior al uso del legrado solo. Por otra parte, el uso rutinario del legrado uterino instrumental junto con el legrado por aspiración en el primer trimestre no proporciona ningún beneficio adicional, siempre y cuando el obstetra ginecólogo u otro proveedor ginecólogo confía que el útero está vacío. El tratamiento quirúrgico. El éxito de la evacuación uterina quirúrgica de pérdida temprana del embarazo se acerca al 99%. El ensayo más grande en Estados Unidos informó que las tasas de éxito después de tratamiento médico de las gestaciones anembrionadas fue menor con la muerte del embrión o feto o la pérdida incompleta o inevitable